Regresamos a La Rioja Directo y continuamos con ganas de seguir analizando la actualidad, debatiendo y poniendo el foco en lo que nos interesa y les interesa a ustedes, sin ninguna duda, que es en buena medida lo que está ocurriendo en Ucrania y las repercusiones que esa guerra a 3.000 kilómetros tiene en nuestras vidas, en nuestras calles, en nuestros comercios, en nuestros pueblos y ciudades aquí de La Rioja. Entraremos de inmediato en entrevista para hablar de las cifras, de los números, de la inflación, pero antes de la pura batalla, antes de los combates y antes de meternos eso en la guerra en sí, ¿os preocupa la situación económica, las repercusiones que ya estamos viendo? Manolo, ¿tienes aceite de girasol ya en casa? ¿Tienes harina? Yo aceite de oliva virgen extra, primera prensada. Además, a ti igual te la envían algún amigo de alguna dehesa por ahí o no. No lo aceptaría. No lo aceptaría. Pero sí que hay un run de cierta inquietud, ¿no? Hay mucha preocupación y mucha tristeza también. Es que son tantos frentes que han surgido a raíz. Yo esta mañana, cuando venía aquí a la televisión, no sé por qué medio estaba escuchando, que ahora el Biden que va a comprar el petróleo a Maduro y no se lo compra a Rusia. Entonces, fíjate tú qué contradicción. Pero este es el mundo en el que estamos, ¿eh? Bueno, volviendo al tema de lo que falta en los mercados, supermercados, efectivamente el girasol lo están racionando ya en los supermercados, ¿no? Yo no sé si se consume mucho o poco girasol, a mí no lo suelo tomar, pero bueno, en todo caso, que frente a la tragedia humana, que es lo más importante, y ese corredor y esa hipocresía, digo el corredor cuando el presidente Putin dice, un corredor, pero para que vayáis a Rusia. A Bielorrusia o a Ucrania. Sí. O sea, qué hipocresía, Rusia, qué poca vergüenza, para que lo den ahí. Para que os rematen. Ese es desde luego el principal drama. Y luego, volviendo a la pregunta concreta, el desabastecimiento, que nunca pensábamos que iba a llegar. Pero es que tenemos dos situaciones. Ese desabastecimiento y la situación económica que van prácticamente unidas, no paralelas, van unidas. Los bancos están preocupados y preocupados estamos los clientes. No creo que lleguemos a un corralito, pero todo puede ser, todo puede ser. No digamos que no, no se puede decir ya que no a nada, ¿no? Porque hemos visto tantas cosas hemos visto ya. Sí. En fin, es un totum revolutum, pero que todo va siempre a caer en los más débiles, que somos nosotros, los ciudadanos. El bolsillo del ciudadano. El bolsillo. Unos se quejan de la cesta de la compra, otros se quejan de echar el combustible, y claro, luego empiezas a hacer un poco de memoria. Bueno, cuando estos nos decían que ahora están en el gobierno, que había que echar a Rajoy porque había subido y que... Sí, la pobreza energética. Y ahora se callan, no dicen ni pío. Y eso a mí me pone de muy mal café. Reflexiones sobre... luego entraremos en más detalle. Pío, yo, fíjate, no sé si los espectadores también comparten esta consideración. A veces tengo la sensación en este momento de la guerra de Ucrania como cuando empezó la pandemia. Sí, porque es muy probable que dure más de lo que... Yo creo que más de lo que pensaba Putin, probablemente más de lo que pensábamos todos. Y evidentemente las consecuencias se van a agravar conforme pase el tiempo. Yo también creo que si nos hemos creído, yo me lo creo firmemente, que hay aquí una guerra de agresión verdaderamente ilógica, hay unas consecuencias que tendremos que afrontar todos, no solo los ucranianos. Y entre esos todos estamos nosotros. Es decir, que vamos a tener que afrontar subidas de precio, carestía de productos, de algunos productos, y habrá que afrontarlo si realmente nos creemos que efectivamente es lo que debemos hacer para apoyar a Ucrania en este momento, o por lo menos para demostrarle a Putin que una agresión no puede ser gratis, ¿no? Entonces es una reflexión que debemos hacernos todos. Sí, pero si fuera una persona normal, pero ese es un demente, es un loco. Bueno, yo no creo que sea un loco, ¿eh? No sabemos, Yo no creo que sea un loco. Hombre, yo no creo que sea un loco. La masacre que está haciendo en Ucrania... Pero hay muchos asesinos y no son locos. Sí. Pero bueno. Ojo, que es distinto. Que es que muchas veces tendemos a decir lo que es tan anormal para una persona normal, es tan anormal, tendemos a decir que está loco, pero no. O sea,
Digo porque hay muchos que son asesinos. Entonces, ¿cómo le califica? Si no está loco, ¿cómo le califica? A mí me parece que es ¿Una persona normal? No es una persona normal. Pues claro. No es una persona normal desde las vivencias que ya ha tenido. Claro. Desde su infancia, pasando porque es un militar. Agente de la KGB, Un agente. en Alemania Oriental. Eso es. O sea, con la instrucción y con el adiestramiento que tienen. O sea, que no es normal, es que no puede ser normal. O sea, lo raro es que fuera normal. Pero no está loco. Él tiene su estrategia, tiene su estructura, sabe dónde quiere, sabe dónde va, y le importa, no le importa absolutamente matar a una persona o a 20.000 millones, le da igual. A eso voy. Pero eso no es Sí, que pero esté no loco. es necesario estar loco para eso. Esto Eso con es, María Ángeles. claro. Eso es un genocida, si queremos, un terrorista, como queramos, pero Sí, no con necesariamente. poca empatía, es desde decir, luego. ninguna empatía. No tiene. Pero es que los instruyen para eso. Pero todo tiene en su mente una intención geoestratégica, digamos, y él, y él lo que juega también es en la desunión de los que tiene enfrente, digamos, ¿no? Sí, esa es la carta. Y ahogar económicamente a Europa también. Claro, sí. O sea, eso es su estrategia, entra dentro de su estrategia. Yo creo que desabastecimiento de productos no, creo que pasará como con las mascarillas, que al principio el mercado era una locura hasta que se readapta. No, desabastecimiento de productos en el sentido, por ejemplo, que la falta de aceite de girasol, que a nosotros nos puede no afectar, a la industria conservera le afecta mucho. Sí, pero luego ¿no? la sustituirán por otro aceite. La sustituirán, pero todo ese proceso es costoso y hace que se eleven los precios. Eso es. Pasará un poco como lo que ocurre con las mascarillas, hasta que el mercado más o menos se regule y tal. Pero la inflación, eso sí que va a ser complicado. Y el problema energético, que es el que está de fondo, que es más difícil de solucionar. Pues de esto vamos a hablar de inmediato con nuestro siguiente invitado, al que podemos saludar ya por videollamada, por conexión aquí en TVR, en La Rioja Directo. No hay forma de ficharlo como contertulio fijo, nos lo decía María Ángeles, no conseguimos, él tiene también muchos compromisos, pero siempre que tiene la ocasión y se lo solicitamos, abre esta ventanita para estar con los espectadores. Don Ernesto, decano presidente de los economistas riojanos, creo que estamos ya en disposición de saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues aquí andábamos reflexionando acerca de la situación económica financiera mundial, también como consecuencia de la crisis de Ucrania, pero no solo de la guerra, ¿no? Es la primera visión que queremos compartir con usted. Esto ya venía desde la pandemia, ¿verdad? Sí, claro, evidentemente. Lo que buscábamos era intentar crecer en este momento. Creo que hay algún problema con el sonido. Pero va la cosa un poquito... Sí, efectivamente. Se escucha usted con retardo, con retorno. Ahora vamos a solucionarlo, pero mientras vamos a seguir por aquí refiriéndonos a esa situación. La inflación, lo decías tú, María Ángeles, ya estaba desbocada, 7%, 7 y pico en febrero, y la gasolina casi cerca de los 2 euros. Yo creo que Putin sí que ha elegido el momento estratégico porque estábamos saliendo de la pandemia, Europa podía recuperarse y ahora esto va a ser otra forma de ahogar económicamente y eso en la inflación sí que se va a notar. Hay medidas que tendrán que tomar, que seguramente él nos dirá alguna de ellas, porque yo el otro día que le escuché me pareció que es alguien que sabe muy bien de lo que habla y que tiene muchos conocimientos. Pero yo creo que eso sí que lo vamos a tener que sufrir y hay algunos que están diciendo que igual nos tendríamos que plantear ahorrar energía todos y cada uno de nosotros, no solamente ya por la cuestión económica, sino para que no haya desabastecimiento en otras zonas de Europa. Y yo creo que vamos a tener que ser solidarios con Ucrania de alguna manera, más que les mandemos comida. Sí. Y otra noticia que sale en los medios estos días, Manolo Pío, hemos cerrado minas de carbón. Hemos quitado o paralizado plantas hidroeléctricas porque fastidian los ríos. Hemos desmantelado también nucleares, alguna aquí muy cerquita que ya está en proceso de cierre y de desmantelamiento, como el Garoña. Y de repente nos vemos en manos del gas africano, como en nuestro caso, o del gas ruso, como es el caso de Alemania y todos los países de Europa Central y del Este. Sí, es cierto que, tenemos un problema energético que me da la impresión de que no sé si todo el mundo es plenamente consciente del gravísimo problema en el que estamos metiendo. Yo sí que creo
que necesariamente tenemos que ir a un futuro de otras energías, porque está claro que los combustibles fósiles estaban esquilmando el planeta y además tienen fecha de caducidad. Claro. Claro, el problema es cómo acertar con la transición, y esto no ha venido más que a poner una piedra más en el camino de la transición energética, ¿no? El problema es que todas las medidas que ahora se puedan plantear, por ejemplo, reapostamos por las nucleares, aparte que eso tiene un peligro tremendo y nos damos cuenta el miedo que estamos pasando cada vez que Putin se acerca a una central nuclear en Ucrania, ¿no? Que no lo hace, o sea, lo hace con un sentido, precisamente de causar esa alarma, ¿no? Es que además cuesta mucho tiempo y mucho trabajo poner en marcha una central nuclear, ¿no? 10 años. Sí, sí. Y luego, desmantelarla también. Y desmantelarla también, y luego los residuos ahí se quedan... miles de años. Per secula seculorum, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema muy serio con la energía y que no lo hemos resuelto todavía y que creo que de momento no tenemos todas las piezas para resolverlo. Vamos a tratar ahora, vamos a tratar ahora de conectar de nuevo con don Ernesto, a ver si nos escucha ya sin dificultad. Probamos esta conexión. Adelante, Ernesto, hablábamos de que este ciclo económico complejo ya venía un poco como consecuencia de la pandemia. Exactamente, eso es lo que decía, ¿no? Que efectivamente, como consecuencia de la pandemia, pues hemos tenido una bajada evidente enorme del PIB. Y bueno, lo que esperábamos es que a finales segundo semestre del 21 y ya el 22 que hubiera un crecimiento sostenido, ¿no? Entonces nos ha tocado el asunto Ucrania-Rusia en el peor momento, que era en un momento de recuperación de pandemia. Y bueno, pues estáis hablando en la mesa perfectamente sobre temas que nos deberían preocupar muchísimo y sobre los que hay que tomar medidas inmediatas, ¿no? Uno de ellos, como indicabais ahora, pues es el asunto de la energía, ¿no? Hay varias cuestiones que convendría y el Gobierno está trabajando, el Gobierno central estos días, pues para tomar medidas para intentar controlar el precio de la luz y del gas, ¿no? Vamos con la primera pregunta, que es muy sencilla, que se la habrán formulado a Ernesto durante estos meses muchas veces, pero que sigue estando de actualidad. ¿Por qué estamos así? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están subiendo? ¿Por qué está, más allá de la guerra, ¿por qué están subiendo los costes energéticos? ¿Por qué sube la luz? ¿Por qué sube el gas? ¿Cómo lo explicamos de forma sencilla? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en el mundo, en el planeta, para estar en esta fase? Bueno, yo lo que digo es, a la pregunta de ¿nos ha enseñado algo la pandemia? Pues yo creo que hemos aprendido poco porque somos cabezotas y nos cuesta entender las cosas. Pero si hay algo, una lección que nos ha demostrado, es que estamos absolutamente interconectados en economía y que la economía española está absolutamente internacionalizada, globalizada. Por lo tanto, los economistas nos gusta decirlo, el batir de alas de una mariposa en las antípodas en Nueva Zelanda, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad y es que nos influye. Eso es punto primero. Segundo punto, el asunto energético. Bueno, pues todos sabemos que han incurrido diversos factores que provocan que los costes energéticos se hayan disparado. En el mercado mundial, ahora mismo, el crecimiento de China es absolutamente prioritario para saber si hay muchísima demanda de materias primas y al final pues eso influye en los costes, ¿no? Y evidentemente, pues lo estamos viendo estos días, el asunto de la especulación y el asunto de los mercados y, por supuesto, pues la dependencia terrible de Centro Europa, fundamentalmente, del gas ruso en un 40%, es una barbaridad, ¿no? Y tercer asunto, que yo creo que también es interesante, y es que tenemos que darnos cuenta de que todo ha cambiado y de que antes vivíamos aumentos de precios porque había una tremenda demanda por parte de los consumidores. Ahora, sin embargo, lo que tenemos es un problema de oferta. Tenemos un problema de cuellos de botellas, de materias primas, de producción, etcétera. Esta semana nos desayunábamos con el ERTE de Mills en San Adrián. 800 personas van a un ERTE porque la empresa no tiene aceite de girasol. Bueno, pues estamos viviendo una nueva economía a la que evidentemente nos tenemos que adaptar. Y como decía Manolo casi al comenzar el programa, cuando pensábamos, y lo decía también Ernesto, cuando pensábamos que ya estábamos saliendo de ese túnel, entramos en otro que es el de Ucrania. Esto va a disparar la inflación en España, dicen ya algunos compañeros suyos, colegas economistas, a los dos dígitos. ¿Cuál es? Claro, es imposible, ¿no? Ser un pitoniso y sacar la bola de cristal. Yo creo que lo habéis dicho hace unos minutos. Estamos ahora mismo como en los momentos
de pandemia iniciales? No sabemos. Todo depende, lo decíamos hace 2 años, de la duración de la pandemia. Bueno, pues todo depende de la duración iba a decir guerra, pero según Putin no es una guerra. De la operación. Son unas maniobras, ¿no?, militares. Eso es. Una operación, efectivamente. Todo dependerá de la duración de la guerra, todo dependerá de las sanciones a Rusia y todo dependerá de la duración de esas sanciones y de si incluso van a más. Entonces ahora mismo es imposible determinar qué es lo que va a suceder. Lo que sí parece que hay cierto consenso entre los economistas es que el IPC, que creíamos que se podía moderar, pues hoy en la COE nos decían que calculaban para el 2022 que ya en el segundo semestre bajase el IPC a niveles razonables del 3%, pues parece que eso pues ahora mismo es bastante improbable, con lo cual el miedo, el pavor, esta mañana nos lo decían por parte de los empresarios, pues esa espiral de inflación, subida salarial, pérdida de poder adquisitivo. Eso es algo con lo que queríamos finalizar, Ernesto, no queremos quitarle mucho más tiempo, pero ¿por qué dicen los economistas y los expertos que no hay que subir los salarios? ¿Por qué dicen que eso es echar más gasolina al fuego? ¿Cuál es la explicación para alguien como nosotros, ajeno a las dinámicas financieras y económicas? Porque, claro, es una solución que parece sencilla. Suben los precios, bueno, pues subimos salarios e intentamos que el trabajador pierda el menor poder adquisitivo posible. Pero dicen ustedes que eso no funciona así, ¿no? Pues muy fácil, porque los economistas somos unos liberales y unos malvados, por eso, y queremos fastidiar a la gente. De eso les acusan también, de eso les acusan. No, pero porque la teoría económica dice que hay un problema, y este problema lo vivió fundamentalmente la Alemania de la posguerra, y es la espiral de inflación. La inflación, ¿a qué llama? A más inflación. Es decir, tenemos un proceso inflacionista, hemos dicho, por el lado de la oferta, no de la demanda, de la oferta de las empresas que no pueden atender pues porque no hay materias primas, y por lo tanto eso provoca aumento de precios. Si al final lo intentamos compensar, que es muy lógico y muy razonable y muy entendible, para que no haya pérdida de poder adquisitivo con un aumento de los salarios, hay mayor renta disponible, aparente renta disponible, porque estamos hablando de inflación y el dinero se devalúa, evidentemente esa IPC. Entonces, esa inflación provoca aumento de salarios y, a su vez, ese aumento de salarios, al provocar mayor renta disponible, provoca más inflación porque hay más demanda. Entramos en una espiral que es muy difícil de desmontar. Claro. Si además esa espiral ya tradicionalmente da miedo a la economía, pero la unimos a un fenómeno de bajo crecimiento del PIB, los economistas decimos que sí hay que subir salarios, pero hay que subirlos de acuerdo al aumento de la productividad, porque nadie da duros o 4 pesetas. Entonces estamos en una situación de lo que llamamos estanflación, que veíamos en los libros de texto, pero que Europa y España pues la está viviendo prácticamente, ¿no? Y es un fenómeno de bajo crecimiento e inflación. Y todavía es un fenómeno todavía más estructural y más difícil de salir. Por lo tanto, los economistas lo que decimos es cuidado con las subidas salariales, porque pueden volver a alimentar la inflación. Es mejor perder que más perder. Es mejor decirlo claramente, vamos a perder poder adquisitivo, que no, vamos a cubrir el poder adquisitivo para que al final la solución del problema dentro de 1 año, de 2 años, todavía sea más dolorosa. Claro. Pues lo ha explicado usted de verdad que con mucha claridad, y no sé si nuestros compañeros de tertulia quieren formularle alguna pregunta. Está todo claro, Pío, Manolo, María Ángeles. Tristemente no es que esté claro, está oscuro. Sí. Está oscuro. Pues, venga, Manolo, sí. Le preguntaría al economista, gracias por estar con nosotros. ¿Qué opina usted de la energía solar en un país que tenemos tantas horas de sol? Cuando estamos hablando de los problemas energéticos y que estamos en contra de las nucleares. De hecho, el presidente dijo el otro día en una entrevista que no contemplaba la posibilidad de volver otra vez a la energía nuclear. ¿Qué opina usted de esta circunstancia? De las renovables, ¿Sería la solución? de la solar. ¿Sería una solución? Respondo con 2 cuestiones muy concretas. Ya sabe, Carlos, que yo me mojo. Sí. Una, que hace 10 días presentábamos el barómetro industrial con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, y yo, comentando después con miembros de la Junta, les proponía hacer un debate, una mesa redonda,
sobre la energía nuclear. Yo creo que es un debate que debe estar encima de la mesa y hay que abordarlo, pues evidentemente, con los debidos puntos de vista, desde el punto de vista económico, de futuro energético, de coste actual del resto de materias primas, etcétera, etcétera. Eso creo que en España, por circunstancias yo creo que medioambientales, pero de medio ambiente yo creo que poco razonado, pues se evita un debate que creo que en Francia, por ejemplo, pues está sobre la mesa. Punto 1. Punto 2, lo comentaba antes, el sector energético, cómo se monta la subasta diaria de la luz. Sabemos que está montada para que se pague el precio de la luz al precio de la producción más cara. Claro. Si resulta que la producción más cara es el gas y se ha disparado, lo que está provocando, creo que hay que decirlo, es que aquellos que producen barato, eólicas, hidráulico, etcétera, están teniendo muchísimos beneficios. Que no digo que esté mal, pero hay que buscar una solución, porque quizá el método de el último, el más caro, marca el precio, pues ahora mismo no es lo más adecuado. Y tercer aspecto, la ley de medidas fiscales para el 2022 en el Gobierno de La Rioja se modifica, creo que es la Ley de Ordenación del Territorio, para que sea mucho más complejo, con informes previos, etcétera, de la Comisión de Urbanismo, la instalación de centros de producción de energías alternativas, fundamentalmente pues molinos de viento y fotovoltaicas. Bueno, pues yo creo que no puede estar de más reviso actualidad todo el debate. Desde luego. Pues lo tenemos en consideración y habrá que hablar en próximas semanas en detalle sobre la cuestión energética. Don Ernesto, gracias de verdad por estos minutos con los espectadores de TVR. Tenemos pendiente una reunión o un café o lo que se tercie, porque es muy de agradecer estas reflexiones, además claras, en un panorama tan oscuro. Un abrazo y a ver si la próxima entrevista es un abrazo muy fuerte. En un contexto distinto. Gracias. Gracias, don Ernesto. Bueno, pues lo ha explicado bien, Pío. Bien y yo creo que con crudeza, ¿no? Sí. Entendible. Sí, ¿verdad? A mí me ha llamado, o me ha interesado especialmente el asunto de la energía, porque creo que es nuestro problema grande, que se irá a la guerra y seguiremos teniendo ese problema. Sí. Sí que tenemos que tener todos en cuenta una cosa, es decir, toda apuesta por una determinada fuente de energía entraña sus inconvenientes. Es decir, lo que no puede ser es que tengamos la calefacción como la tenemos, que tengamos la disponibilidad energética que tenemos y pretender no tener ni centrales nucleares, ni molinos de viento, ni gas. Es decir, por algo hay que apostar. Hay otra opción, que como dicen, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos mancha. Sí. Ser más eficientes. No, aislamiento de los edificios, que es por lo que está apostando Europa, pero a mí me parece que está apostando con muy poquita gana, porque claro, las inversiones son brutales. Entonces, te dan lo máximo que te dan es el 60% a comunidades, que va a ponerlas de acuerdo, de la marinera. Entonces, igual tienen que dar el 100%. Porque eso sí que va a significar que no tengamos una dependencia energética. Por cierto, que nos dicen, acaba de hablar el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados acerca de esta situación de la guerra y de la circunstancia de inflación y económica. Merece la pena que lo veamos por lo que ha dicho y por a quién señala como culpable o culpables del tiempo que vivimos ahora. Vamos a verlo. Es evidente, señorías, que esta guerra va a tener que sacar lo mejor de nosotros mismos. Y también se lo pido al Grupo Parlamentario Popular. Saquemos lo mejor de nosotros mismos. ¿España dónde está, señorías? Está, en primer lugar, construyendo esa unidad necesaria en Europa, en la OTAN y también en Naciones Unidas, con esa votación en la Asamblea General de Naciones Unidas que demostró que Putin está solo y que la comunidad internacional está más unida que nunca con Ucrania. En segundo lugar, trabajando desde el punto de vista europeo en la respuesta económica y también en la defensa de nuestra industria, para que ni nuestras empresas, ni nuestros ciudadanos, ni tampoco nuestras industrias sean rehenes de ese chantaje energético al cual está sometiendo o tratando de someter Putin, por ser más precisos, a Europa. Y finalmente, como tuve ocasión la semana pasada ante sus señorías, esbocé lo que representa un plan nacional de respuesta
contra las consecuencias económicas de la guerra. Que dije además dos características importantes. Primero, que iba a ser un plan abierto, estoy esperando sus propuestas, señoría, y también un plan dinámico, porque queremos saber exactamente cuál es la dimensión y el impacto que va a tener esta guerra en, lógicamente, la economía española y la economía europea. En todo caso, creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Parece que no hay consenso con esa afirmación. Vamos a ver. Única responsabilidad de Putin. Mayoría responsabilidad, sí. Única, no. Lo ha explicado muy bien el economista, se lo ha explicado fenomenal. Se está vendiendo en los mayoristas la energía que está produciéndose, eólica, tal, al mismo precio que el gas está subiendo, claro. Sí, por Putin, pero los que se están embolsando, esos mayoristas que se están embolsando un dineral, pues es por la normativa europea. Claro. Igual algo tiene que decir Europa, igual algo tiene que cambiar. Puede ser una... Yo creo que están ahora, porque hace un mes o dos no estaban por la labor, ahora probablemente sí que están por la labor de cambiarlo, porque efectivamente... Es que no les queda más remedio. El sistema está roto. El sistema está... Sí. Pero el sistema ya estaba mal. Sí. El sistema ya estaba mal y esto lo que ha hecho es... agravarlo. Digamos... O evidenciarlo. Evidenciarlo descarnadamente. Claro. Aún así, la guerra está sirviendo de buena coartada para algunos gestores públicos que encuentran ahí ahora mismo pues, la respuesta a los males que vive pues, desde los supermercados hasta las facturas de la luz, hasta el bolsillo suyo y nuestro. Les damos un mensaje, Manolo, esto siempre lo decíamos en la radio no consume apenas electricidad y la tele tampoco, así que no... Una pilita así de voltio y medio te dura un montón. Ya está. Así que no se vayan, que a la vuelta regresamos con más cuestiones aquí en La Rioja Directo. Está interesante hoy y más que va a estar. Hasta ahora.